Continuamos en N9 Central y saludamos al contador Carlos de los Santos, que vuelve con su columna económica realmente de gran utilidad aquí en nuestro noticiero y para la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, contador. Un gran placer, Marcelo, compartir contigo y estar nuevamente con la audiencia. Es una gran alegría. Bueno, muchas gracias. Bueno, se habla mucho del déficit fiscal, se habla de cómo incide esto en las arcas de la provincia, en las arcas del país. Se habla de cómo incide esto también en los gastos de una provincia. Bueno, pero para esto vamos a consultarle al contador. ¿Realmente este déficit fiscal que va en aumento, no solo aquí en el Chaco, sino a nivel país, cómo se puede traducir esto a una casa? A ver cómo lo podemos explicar en un hogar, si bien es cierto que tiene que ver con lo macro, pero también para que la gente lo entienda, ¿por qué incide tanto? ¿Por qué se habla tanto del déficit? ¿Por qué preocupa, Carlos? Bueno, primero quiero realmente hacer una aclaración, Marcelo. No sé si vos sos mejor o peor que Alejandrito. Siempre haciendo preguntas. Mirá, el déficit fiscal en un país, en una provincia, digamos, es cuando vos gastás más de lo que recaudás. En el caso de una familia, si recauda 20.000 pesos mensuales y gasta 21, 22, 25, 50, le está produciendo un déficit. Los números no van a dar nunca. Claro. Ahora, el déficit puede producirse porque recaudas poco, porque gastas mucho. Por eso también cuando se habla de déficit fiscal se lo relaciona mucho con el gasto público. En este aspecto también se habla mucho de que incide con la inflación. Mira, yo te traje un cuadrito, lo estuvieron exponiendo, para que nos demos una idea, a ver si todos los males de la Argentina están centrados solamente en estos dos aspectos. La Argentina, y comparado siempre con el Producto Bruto de cada país, o sea, para que sea homogénea la información, o sea, todo lo que producen bienes y servicios un país es el Producto Bruto. La Argentina tiene un déficit de 5,8 y tiene un gasto público de casi el 40%. Muy bien, yo te lo traje a las grandes potencias del mundo. No hablemos de un país africano, ni vamos a hablar no hablemos de Haití, Paraguay, no hablemos de Chile. Vamos a hablar qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Rusia, en China y en la Comunidad Europea, donde está incluido Alemania, Gran Bretaña, Francia, los grandes países. Fíjate vos que Estados Unidos también tiene un déficit del 3,5% y tiene un gasto público del 35%. Rusia del 3,4% y un gasto público del 35%. China tiene un déficit del 2,8% y un gasto del 31%. Y la Comunidad Europea tiene un déficit del 3,7% y un gasto de casi el 50%. Ahora, si vos analizás y decís que todos los problemas del país están centrados solamente en estos dos aspectos, yo te pregunto, vamos a suponer con la inflación, nosotros tuvimos el año pasado el 40% de inflación. Ellos tienen un déficit menor del 40%, o sea, quedaría una inflación en Estados Unidos del 26%. ¿La tuvo? Exacto. No solamente no tuvo el 26, no alcanzó al 2. Y si hubiera alcanzado al 2,5 hubiera sido una eclosión mundial. Claro, porque los números parecen parecidos, pero no todo lo que brilla es oro, o no todo lo que opaca es mugre. Exacto. Mirá, algo similar, muy lindo tu dicho, y algo similar dijo un papa, Juan Pablo II, en un momento, y dijo, el capitalismo no es tan bueno y el socialismo no era tan malo. Es decir, lo que yo digo es que siempre buscamos una variable y todos los economistas hoy están centrados en el déficit fiscal y en el gasto público. Y sin embargo, las grandes potencias tienen prácticamente un gasto como nosotros y también tienen déficit. Entonces, yo creo que hay que ser objetivo. Inclusive nos ponen como ejemplo Bolivia, o nos ponen como ejemplo Chile, por ejemplo, en los canales en Buenos Aires últimamente se menciona eso. Sí. Bolivia tiene un déficit del 6,5%, Chile tiene del 2%,
Uruguay tiene del 3,9, tienen un gasto público casi similar al nuestro, salvo Chile que tiene un 25%. Yo lo que digo, esto está bien. Yo digo que no está bien. Yo digo, produce un efecto en la respiración, sí. Ahora, lo que hay que determinar es si se trata de un resfrío, de una bronquitis, de una pulmonía simple o doble. Esto es lo que hay que determinar, porque si no, pareciera que también hay intereses creados con respecto a cómo solucionar estos temas. Carlos, aquí en la provincia del Chaco se toman créditos, en el país se toman créditos, se hablan de intereses, se hablan de bonos. En concreto, a veces se piden préstamos, no digo a veces, casi siempre, se sacan créditos para gastar en sueldos, para gastar y no producir, o mejor dicho, invertir en sueldos, decirlo de alguna manera, pero de estos créditos pocos invierten en producción. Hay intereses de 100.000 millones de dólares con los cuales se pueden pagar 60.000 pensiones anuales, estuve leyendo hace unos días en un artículo periodístico. Nuestra provincia también podría recibir de todos esos intereses que se pagan a nivel internacional, mucho dinero por coparticipación, si no se afrontarían tantos intereses, tantos gastos onerosos, ¿o no? Digo, yo pregunto porque la gente dice, otra vez pedir préstamo, otra vez crédito. No, yo estoy de acuerdo contigo, son efectos negativos. Ahora, también lo que hay que poner en la balanza es cómo corregir esos efectos, porque también tenés que atender el gasto social. Es decir, en el país tenemos un problema de pobreza, un problema de desempleo, un problema social. Yo lo que te diría, que con independencia de la gravedad que pueda tener, lo que tenemos que analizar, fundamentalmente un poco a lo que vos apuntás, es si nosotros vamos a tomar esto como una clase de facultad o vamos a pensar en el ser humano. Es decir, yo te doy un ejemplo concreto. Vos tenés un déficit en tu casa. Digamos, supongamos, con tu señora, 2 hijos. Ganás 20.000 pesos y los gastos son 25. ¿Qué solución planteás? Si me voy a un lugar y saco un crédito, podés sacar un cualquier crédito, mutual y todo podés eso. Podés plantearte, como hace la provincia. Muchachos, nos reunimos los 4 y decimos vamos a salir a trabajar un poco más, vamos a hacer horas extras. Ahora, también lo podés solucionar con tomar un hijo y decirle, querido, vos acá no vivís más. Y dejá un hijo afuera. Claro. El país está en condiciones, o un gobierno está en condiciones de decir que queden 9 millones afuera o 5 millones. Estas son las balanzas que hay que poner. Entonces, yo digo, no encarar la economía en función, primero, de no tomar receta de las que nos están dando muchas veces de afuera cuando ellos están en la misma situación. Tienen déficit fiscal. Que vos me digas que en Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional nos reta o nos dice que hay que eliminar el déficit, ¿por qué no se lo dice a Trump? ¿Por qué no se lo dice a la Comunidad Europea? ¿Por qué no se lo dice a China, a Rusia? Ahora, a nosotros, con respecto a la deuda que vos planteás, también después la podemos analizar. Todos estos países tienen mayor endeudamiento en relación al Producto Bruto con respecto a Argentina. Tampoco le dicen nada. Ahora, el problema de la deuda, yo te diría que más del monto, el problema cuáles son los condicionantes. Trump está endeudado en el 105% del Producto Bruto, nosotros en el 50%. Ahora, ¿quién le pone alguna condición a Trump? Ahora, nosotros nos condicionar. Inclusive, fíjate vos lo que pasó con los fondos buitres. Nos condicionaron de arriba abajo, no nos querían refinanciar. Independientemente que si la política del gobierno anterior fue buena o mala. Claro. Porque este gobierno vino y lo solucionó a ese problema. Al costo que lo solucionó es otro cantar. Pero de todas maneras lo solucionó. Es decir, hay cosas que dependen fundamentalmente del endeudamiento. Yo te diría que lo vamos a analizar en otra columna. Pero te vuelvo a repetir. A mí lo que me gustaría es un poco el enfoque que vos le das. Cuando hablemos de cuáles son las alternativas, cuando vemos cuáles son
el camino a seguir, o si está bien o mal, o si estamos de acuerdo o no tanto con algunas medidas que se toman. Sería bueno que lo tomemos siempre desde el punto de vista del ser humano, de la economía real, no de la timba financiera, no de los números solamente porque lo dice el Fondo Monetario o lo dice determinado partido político o la contra. Olvidémonos de eso, analicemos al hombre. Por eso sería importante, a lo mejor en la próxima columna, analizar esto más detenidamente, por ejemplo, qué repercusión tiene en la provincia, qué repercusión tienen todos estos efectos en la producción local, en el algodón, en la soja, en la parte industrial. Hay que producir. En las remuneraciones, por dónde tenemos que encauzar las soluciones. Muchas gracias, contador Carlos de los Santos. No, por favor, el agradecido soy yo y ojalá, como yo siempre digo, es muy difícil, es muy fácil hablar difícil, lo difícil es hablar fácil. Y estos temas, ojalá que realmente puedan ser comprendidos, no compartidos, pero entendidos por la teleaudiencia.